Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with me. Come on. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with me. Hola, ¿qué tal? Me llamo Laura y esta es mi bolsa. En mi opinión, llevar una bolsa a todas partes es un rollo patatero. Por eso, normalmente, si tengo bolsillos, meto todas mis cosas y me voy. Pero hoy, por ejemplo, no llevo bolsillos. Tengo una falda que no tiene bolsillos. Y cuando no tengo bolsillos, necesito llevar una bolsa o un bolso. Esto es una bolsa de tela muy finita y también tengo esta otra más grande y con una tela más gorda, más resistente para cosas que pesan más. Y también tengo este bolso muy pequeñito, muy mono, con cremallera de Ecuador, aunque nunca he estado en Ecuador. No me matéis. Y pues este bolso súper pequeño lo uso cuando solo tengo que llevar el teléfono y la cartera, pero no tengo bolsillos. Entonces quiero algo pequeño. Y este lo uso cuando tengo más cosas, como por ejemplo cuando voy a la universidad o a algún sitio. Entonces, ¿qué hay dentro de estos bolsos? Para empezar tenemos mi teléfono. Es un teléfono súper barato, muy normal, que tiene varios rayajos en la pantalla porque se me ha caído un par de veces al suelo. Y tiene una funda negra muy finita, transparente más o menos, porque me veis. Y está un poco llena de... También tenemos acompañando al teléfono unos cascos que son de toda la vida, tradicionales, con cable, ¿vale? Aquí lo primero, no tenemos pasta. Lo segundo, sí tenemos en el teléfono un agujero para cascos con cable. No como otros teléfonos, no quiero decir nada. Y no necesitan que los cargue y si se me pierden los dos, se me han perdido. Los cables tienen una tendencia a romperse por algún motivo. Por aquí y por aquí se fastidian por esta parte y ya no funcionan. Entonces yo los guardo en esta bolsita que originalmente era para el micrófono que usaba antes, este de aquí, pero es que este micrófono lo rompí, como podéis comprobar. Debería ser así, pero se ha partido por la mitad, en fin. Así que como ya no me sirve para el micrófono, meto los cascos aquí. Y hay una posibilidad más baja de que se rompan. No se me rompen así por casualidades del universo, no, los rompo yo, sin querer. Cuando me voy de casa también me llevo mi cartera, que es muy pequeñita y tiene todo lo que necesito. Tiene de todo, tiene dinero, tiene una piedra, cebra, que es de la suerte, es mi piedra de la suerte. Y tiene todas mis tarjetas. Muy importante, si vives en Madrid, la tarjeta de transporte. Ay, mirad la foto, está súper vieja y muy rayada, pero tenía los ojos hinchados porque me saqué la foto después de llorar muchísimo, muchísimo. Porque salí de un examen de matemáticas que estaba súper suspenso. O sea, nunca me había salido un examen más mal.
También llevo mis llaves. Sí, estas son las llaves de la puerta de mi casa. Este pedazo de llave. Y este es un llavero que me regalaron, que significa mucho para mí. Ay, espera, que voy a estornudar. No. Y pues tiene un mosquetón. Esto es un mosquetón porque a veces pongo también las llaves del coche. Pero cuando salgo solo a la calle a pasear, solo me llevo esto, el móvil y esto de aquí. Muy importante. Cacao o vaselina, como lo queráis llamar, para hidratar los labios. La verdad es que tengo varios, porque nunca me los gasto. Ay, madre. Ahora bien, si voy a conducir, también me llevo las gafas, que tras hacer el idiota, me he dado cuenta de que si combino estas dos gafas, tengo la visión perfecta. Esta es mi graduación ideal. Lo veo todo. Es que lo veo todo. Estas las elegí porque son ligeras, no pesan y pues venían con esta funda que es muy chula porque se cierra y no ocupa espacio y se puede abrir para meter las gafas y es un triangulito. ¡Tadán! Pero esta funda está un poco rota. Cuando voy a la universidad también me llevo el iPad para trabajar y tomar notas. En caso de que quiera escribir más rápido, tengo este teclado y también es muy útil para tomar notas más rápido, para escribir. El motivo por el que uso y me llevo el iPad para ir a la universidad es porque mi ordenador es un poco viejo y pesa mucho y va muy lento. No tiene buena batería. Mirad esto, o sea, es que... Si os digo la verdad, yo si puedo ir así por la vida, mejor que mejor. Ni bolsos, ni bolsas, ni leches. Soy fiel a la teoría de los bolsillos. Si te cabe en los bolsillos, no necesitas bolsa. Por supuesto, yo, en caso de que hubiera un apocalipsis zombie, con mi bolsa no sobrevivo. Mi madre sí, porque en el bolso de una madre, lo que no haya, o sea, en el bolso de una madre es que hay de todo. Entonces mi madre probablemente sobreviviría un apocalipsis zombie, pero yo no. Yo sobreviviría el apocalipsis zombie con mi cerebro. Ay. Ay. Ay, las alergias. En fin. Chao.